A ver, aquí Rogelio Ayala Espíndola me hace una pregunta que me lleva a que empecemos, yo creo, con el tema de México. Mira, ah, me dice Rogelio Ayala Espíndola. ¿Qué opinión te merece que después de haber sido presentado con evidencia sobre el espionaje actual y hacia personas particulares, periodistas y algún defensor de derechos humanos, López Obrador haya respondido que sí, pero que el gobierno actual investiga mientras que los anteriores espiaban? Me parece una genialidad de retórica que solo funciona con mentes simples. Pues sí, te voy a contar. Yo viví en México del PRI. No me tocó el México del PAN, pero ya me había yo ido. Dejé, como he contado, la parte que yo pude de la campaña de Cárdenas del 2000, del 99 armada, hicimos el libro de México, la ciudad de todos, pero yo me fui en abril del 99 y ya no pude culminar la campaña. Entonces no me tocó el México del PAN. Lo he vivido de lejos, horrorizado y haciendo crítica al PAN desde aquí de España, cosa que no me reconocen los hijos de López Obrador. No, tú nunca dijiste nada en el pasado. Y dije, oye, yo desde los 13 años, de los 13 años son 55, llevo desde los 13 años oponiéndome a los gobiernos en México del PRI y después del PAN. De eso no hay ninguna duda. Pero te acusan de eso porque es lo que tienen en la cartilla del Evangelio, ¿no? Es que te daban dinero. No, mira, a mí no me dan dinero. A muchos que están en el gobierno López Obrador sí les daban dinero y tenían empleos en los gobiernos del PRI. Te puedo dar nombres, pero no quiero. Es necesario. Entonces, me tocó ese México en el que cuando eras opositor, pues, te espiaban. Hay un miembro del gobierno de López Obrador con el que yo me telefoneaba con frecuencia. Teléfonos de línea fija, acuérdense ustedes, de estos teléfonos que todavía tenían hasta sus centrales con ¿cómo se llama? Con contactores, que es como te ibas tú llamando por teléfono utilizando interruptores. La telefonía mecánica era de locos. Y todavía fue durante por ahí del proceso de digitalización de teléfonos de México. Y entonces oías cuando sonaban los del ejército, los del CISEN, del Centro de Investigaciones de Seguridad Nacional, de la Secretaría de Gobernación, que te estaban espiando y estaban oyendo tus conversaciones. Compadre y yo hablábamos mucho sobre literatura, sobre todo, y creación de ni me acuerdo que una vez estábamos hablando de creación de personajes. Hablábamos de un personaje que tenía él, de un personaje que tenía yo, y oías, y de pronto oías, oigan, no hagan ruido, ¿no? Si quieren edúquense y así aprenden algo de literatura, no estamos hablando de política, pero obviamente hablábamos de política y obviamente estábamos muy conscientes de que nos espiaban. En la universidad había orejas, se llamaban así, los orejas, debe haberlos todavía. Y eran los que estaban atentos a lo que se decía en clase, en los corrillos de estudiantes, en la cafetería, en las reuniones, en las asambleas, etc. Todo lo que pasaba en la universidad, y en las preparatorias públicas, en los colegios de ciencias y humanidades, etc., se escuchaba y de ello estaba plenamente informado el gobierno. Esto lo sabíamos. Entonces, pues de pronto dicen, bueno, López Obrador está espiando a la gente. Me parece muy mal, ¿no? Porque, por un lado me parece normal. Sí, todo gobierno tiene que recabar inteligencia, pero todo gobierno tiene la obligación de recabar inteligencia de acuerdo a las leyes. Y generalmente cuando se interviene un teléfono, pues debe ser con la autorización de un juez, basado en la presentación de un caso según el cual se le convenza al juez de que existe la posibilidad de que se esté infringiendo la ley y por tanto para determinar si se está infringiendo la ley en todo caso y cómo, se le solicita el permiso para intervenir un teléfono y se le informa constantemente de los resultados y la información que se están obteniendo de esa intervención telefónica. Eso es la ley. Yo entiendo que haya infiltrados de muchos tipos, pero tienen que ser de acuerdo con la ley. Bien, dicho eso, López Obrador no está haciendo eso. López Obrador está usando el sistema Pegasus. No López Obrador, la Secretaría de la Defensa Nacional en México está usando el sistema Pegasus, que es un
malware israelí, por cierto, eficacísimo, y se descubrió que a través del hackeo que hizo al ejército mexicano, un grupo llamado Grupo Guacamaya, que ha estado hackeando también a ejércitos de Centro y Suramérica y a empresas, y que espero que solamente esté pasando información confidencial, pero no información de seguridad nacional, porque eso entraría dentro del espacio del espionaje, que es, por ejemplo, el problema que yo tengo con Snowden y con Assange. El ejército mexicano utilizó el software Pegasus para recabar información, por lo menos de una persona, el activista Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, que no es precisamente una posición delictiva, ¿no? Ramos investigaba las presuntas ejecuciones realizadas por militares en el municipio de Tamaulipeco en 2020. Y el uso de este programa se hizo con conocimiento del secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval. Buscando este material lo sacó una publicación mexicana de los muchos documentos del hackeo de Guacamaya. Y se le presentó al observador el otro día, se lo presentó a una reportera que tiene un historial impecable en los gobiernos anteriores y en este, debo decirlo. Fue absolutamente despreciada por el presidente. Pero aquí está exactamente lo que dice Rogelio Ayala. Entonces vamos a oírlo y luego hablamos. Entonces, sí estoy enterado del reportaje. ¿Perdón? No lo estoy oyendo yo y eso es gravísimo. Hicieron. No sé qué pasa. Pero no sé qué pasa, perdónenme. Esto lo tengo en headphones. No. Bueno, a ver si lo escucho aquí. Va. Entonces, sí estoy enterado del reportaje que hicieron, pero no hay ninguna ilegalidad. Eso es lo que puedo decir. Desde luego, Animal Político, con todo respeto, pues siempre ha estado en contra de nosotros. Aristegui lo mismo. Proceso. ¿Cuál otro dijiste? M19. No. Artículo 19. Artículo 19. Red por los. Sí. La R3D. Sí. Todos ellos están en contra de nosotros, pero no hay ninguna ilegalidad. Debo decir que si no hay ninguna ilegalidad, esto tendría que demostrarlo el presidente. Es decir, no basta que lo diga, pero lo terrible fue que esto se convirtió en esto lo están haciendo porque están contra nosotros, que es la única explicación que tiene hasta para la gravitación universal Andrés Manuel López Obrador. Si te descubren robando, la culpa es tuya porque eres enemigo del pobrecito ladrón. Pues mira, no. ¿Qué es lo que me jode? Porque sí me jode. Primero, que lo haga cuando él, luego, porque en esta misma intervención más adelante dice, claro, espionaje era el que nos hacían a nosotros cuando a mí me tenían vigilado. Ya, como tú tienes vigilados a periodistas que te caen mal y que vas buscando cuánto dinero están ganando y fingiendo o sugiriendo que es ilegítimo que ganen esa cantidad de dinero, cosa que tendrías también que demostrar. López Obrador no demuestra nunca nada. Nunca se demuestra nada. Acusa a todo el mundo de delitos horrendos por los cuales podría ser llevado
a los juzgados por difamación y calumnia, y luego nunca da pruebas. Requisa el dinero de los fideicomisos de muchísimas cosas, incluido el de desastres naturales, los fideicomisos dedicados a ciencia, los fideicomisos dedicados al apoyo a las mujeres. Todo eso lo requisa, nadie sabe dónde está ese dinero, nadie sabe en qué se usó, no hay rastro, no hay transparencia, porque dice que eran corruptos, pero no ha demostrado que lo sean. No demuestra absolutamente nada. Y decía yo, ¿qué es lo que me molesta? Que lo haga López Obrador. Mira, su locura y su narcisismo y su convicción de que él es el centro del universo es tal que creo que está más allá de toda posibilidad de someterlo a un proceso de comprensión y explicación de que el mundo no termina en su piel. Pero hay gente a su alrededor que ha sido espiada por los gobiernos del PRI y del PAN. Por lo menos de los del PRI, porque nos espiaban juntos. Porque alguno de ellos un día me contó que había visto su expediente en Gobernación y era así de gordo. Una vez uno me contó, y vi una foto tuya en Gobernación, estás tomando clases en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y yo paso, ¿a qué hora me tomó una foto el oreja del gobierno, el oreja de Gobernación, en la Escuela de Antropología e Historia? Mira, ve tú a saber. Que haya gente en el gobierno de López Obrador que vea esto y que no se lo reclame y que se haga cómplice de ello y que baje la cabecita y cierre el piquito, es lo que más me molesta. De este gobierno no espero nada, espero que termine. Y mucho me temo, lo repito, que no va a terminar, que se va a perpetuar por lo menos 6 años más. Esto es enormemente preocupante para mí. Es enormemente preocupante porque cada día que se descubren nuevas atrocidades, nuevas barbaridades, nuevas corruptelas, es un día en el que todo se explica diciendo que todos los que criticamos al gobierno de López Obrador estamos defendiendo intereses económicos espurios, somos de la derecha, somos conservadores. Yo te reto, Andrés Manuel, a que discutamos a ver quién es más de izquierda, si tú o yo. Tú no eres de izquierda, nunca lo has sido, pero has sido en lo que te has cobijado y te has rodeado de una serie de personas que sí se dicen de izquierda, pero de la peor izquierda, de la izquierda leninista, de la izquierda revolucionaria, de la izquierda del odio, porque, pues, ¿qué es la izquierda, verdad? La izquierda es una serie de ideas, principios y expectativas para una sociedad que si no las compartes, no eres de izquierda. Y si las compartes, pero aparte eres un autoritario y un violento, pues serás de izquierda, pero lo importante es que eres un autoritario y un violento. Y no te salva. El decir es que lo hago por el bien de la humanidad. Entonces, ya no espero nada de ellos, pero es aterrador de verdad, ¿eh? Es aterrador.